aleluya, nos gozamos, nos alegramos, nos regocijamos en el Señor, ya que sabemos que Dios es un Dios bueno, grande, misericordioso, un Dios que nunca nos deja, un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios está con nosotros, bendiciéndonos en estos tiempos, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos? ¿Cómo no hemos de estar de gozosos con un Dios tan bueno? Yo quiero en este día impartir de la palabra de Dios, una palabra que va a traer crecimiento, una palabra que nos va a enfrentar, una palabra que va a ver cuántas de estas características nosotros tenemos. Nosotros siempre queremos agradar, nosotros siempre queremos hacer la voluntad de Dios, pero tal vez tú no tienes estas características o tú tal vez dices, yo no entro en esto. Pero no, Dios es un Dios de misericordias. Dios solo quiere orientarte, Dios solo quiere decirte con simples palabras qué es lo que espera de nosotros. José fue conocido como un hombre grande. ¿Por qué fue conocido como un hombre grande? Porque tenía 3 características. Yo quiero enseñarte estas 3 características. La primera de ellas es que nosotros miramos, te voy a decir, la primera característica que él tenía es que era un hombre con convicciones. Nosotros estamos viendo que en este tiempo muchas de las personas que vienen a las iglesias y se congregan y se hacen cristianos no tienen convicciones fuertes. ¿Por qué no tienen convicciones fuertes? Porque la estadística es de que muchos desiertan, muchos se van de vuelta y dicen, yo ya probé el evangelio, pero el evangelio no funciona. Yo ya probé servirle a Dios, pero no me funciona el evangelio. ¿Pero por qué no le funciona? Porque no hacen esto que hizo. Tenemos nosotros la historia de José en Génesis 37. Es una historia que nosotros la hemos visto narrada en programas, en series, y te cuento que las series, no todas las series traen lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, le quitan y le ponen. Yo te aconsejo que leas la palabra de Dios o que escuches la palabra de Dios. Ahora está en audio para escucharla. Si tú tal vez no puedes leer, puedes poner en audio la palabra de Dios y puedes aprenderla. Pero vemos nosotros que José era un hombre con convicciones. ¿Por qué te digo que era un hombre con convicciones? Porque él en su casa, en su familia, sí era amado, sí era querido por su padre, Jacobo, pero era aborrecido por sus hermanos. Yo quiero que vengas y leamos juntos en Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, señorarás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Es decir, que José era un hijo querido, amado por su padre, de 17 años, que él pastoreaba con sus hermanos. Dice que él iba a informar todo lo que pasaba, todo lo que estaba haciendo sus hermanos, la mala fama que estaban haciendo, él se lo iba a contar a su padre. Pero, ¿qué falló aquí? Aquí Jacob, que tenía preferencia. Por eso nosotros los padres no tenemos que hacer preferencia entre nuestros hijos.
Si tú enseñas que amas más aún tu hijo, vas a abrir las puertas para que haya descontento entre tu familia y que más adelante vayan a surgir problemas. Por eso nosotros tenemos que amar igual. Pero nosotros también vemos aquí que a pesar que sufría bullying, a pesar que sus hermanos no lo querían, y a causa de sus sueños que él contaba, ¿verdad? Sus hermanos le decían burla y le decían, tú vas a reinar entre nosotros nos vamos a inclinar a ti. Mas dice que su papá meditaba en la palabra, meditaba en ese sueño. Pero, ¿qué es lo que pasó cuando él empezó a contar sus sueños? Empezó a despertar envidia. ¿Saben que la palabra de Dios dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es corcoma de huesos? Cuando provocó la envidia, le estaba corcomiendo los huesos a sus hermanos. Pero no nos olvidemos nosotros que la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos 7:9, los patriarcas movidos por la envidia vendieron a José para que fuera llevado esclavo. Movidos por la envidia. No es bueno envidiar. Sus hermanos, tenían envidia de él. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Las personas que tienen envidia se afligen su espíritu. No es bueno envidiar, carcome los huesos. Sus hermanos estaban muriendo de envidia por ver que su padre lo amaba. No fue lo que le pasó a Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, cuando dice que le pusieron una capa. Jesucristo hizo lo contrario, él se quitó la capa, él se quitó su reino, él dejó de ser el rey allá en el cielo y se despojó hasta los humos y vino y se humilló, siendo Dios, se humilló porque vino y se hizo hombre para cumplir todo lo que estaba escrito de él, todo lo que estaba escrito en el libro de Jesucristo. Vino y se humilló y se hizo en forma de hombre, dejando su trono, dejando su gloria, porque él era un hombre que fue tentado en todo, pero él venció toda tentación. Vemos que tenemos un ejemplo, porque muchos de nosotros podemos decir, ¿cómo es que José en realidad tenía una convicción grande? Pues nosotros decimos, bueno, yo no soy bisnieto de Abraham, ni soy nieto de Isaac. No, cuando está hablando es que sabía quién era, tenía identidad. Nosotros somos el pueblo adquirido de Dios, nosotros somos su ciudad santa. Nosotros no fuimos engendrados ni por carne ni sangre, nosotros fuimos engendrados por voluntad de Dios. Tú no estás aquí porque se equivocaron en la cuenta, tú no estás aquí porque eres legítimo o no legítimo. No, nosotros somos legítimos hijos de Dios. Jesucristo es el primogénito y gracias a la obra redentora que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nosotros somos aceptados como hijos legítimos de Dios. Tenemos identidad. Nosotros no somos cambiados por lo que murmura, no somos cambiados por lo que dice, porque Satanás siempre se va a oponer a los sueños, siempre se va a oponer a la voluntad de Dios, siempre se va a oponer a la profecía que fue dada en tu vida. José tuvo un sueño y dice que hizo que sus hermanos lo dieran más por el sueño y le dijeron, tú vas a reinar entre nosotros, nosotros nos vamos a rendir a ti. Tenían envidia, pero tú sabes que la palabra de Dios se cumple. José tenía convicciones. ¿Por qué tenía convicciones? Porque él era el bisnieto de Abraham, el padre de la fe. Era el nieto de Isaac. ¿Tú crees que él no sabía las historias de ellos? Y era hijo de Jacob, que su nombre fue cambiado, que su papá peleó con el ángel para que su nombre fuera cambiado. Él era un hombre que sabía a quién pertenecía. Él pertenecía a Dios. Era un hombre de fe, José.
José no era cambiado por cualquier cosa. También dice la palabra de Dios que él era un hombre conocido en santidad. ¿Por qué en santidad? Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Que fue vendido, que sus hermanos querían matarlo, que lo metieron a una cisterna en el desierto, donde su hermano Rubén dijo, ¿por qué tenemos que matarlo? ¿Por qué nosotros tenemos que matarlo? ¿Por qué no mejor lo vendemos? Y lo tuvieron que vender con unos ismaelitas mercaderes que iban, lo vendieron como un animal. Él fue subastado en el mercado. Decía, él es un hebreo, no habla egipcio, pero va a aprender. ¿Quién paga mejor por él? ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿No se recuerdan también que Jesucristo, cuando tenía que ir a la cruz del Calvario, antes que dijeron, soltemos a Lázaro, soltemos a Barrabás o a Cristo, crucificarle, él también fue también, como decirte, él fue también entre muchos, dijeron crucificarle. Entonces muchas veces en nuestra vida nosotros vamos a vivir esas situaciones, pero eso no quita el que nosotros no lleguemos al propósito de Dios. Eso no quita que no se vaya a cumplir la profecía de Dios. Él tenía sus convicciones, él sabía quién era, él sabía para lo que había sido llamado. Cuando Cristo estuvo en la tierra, él vino a cumplir todo lo que se había dicho de él. Él sabía que para eso había venido a la tierra. Él sabía que había venido para morir. Él sabía que había venido para servir. Él sabía que iba a ser vituperado. ¿Acaso no los hombres que estaban en el templo, que eran los fariseos, que eran los que siempre andaban cuestionando, eran los religiosos los que estaban cuestionando que si Jesucristo, siempre lo querían atrapar, siempre querían hablar? Es normal en la vida cristiana, aunque a veces a nosotros se nos olvida. Pero si a Jesucristo, dice, siendo el árbol, ¿acaso no hicieron de él? ¿Qué harán con nosotros que somos las ramas? Si a Jesucristo se lo hicieron. Pero eso no quiere decir que las cosas que pasan en tu vida te va a alejar de los propósitos, del llamado, de lo que Dios tiene en tu vida, sino que es lo que te va a acercar más, porque nosotros salimos de eso, porque tenemos convicciones creyendo que hay alguien que cree en el cielo de nosotros, y eso se llama Dios. Jesucristo ya pagó el precio por nosotros. Él vivía en santidad. Dice que llegó a la casa del faraón, a la casa del Potifar. Este hombre era uno de la guardia general del faraón. Cuando llegó a la casa de Potifar, Dios en los momentos más difíciles de su vida puso en el corazón de alguien comprarlo con propósitos. Nosotros no entendemos eso, pero José fue llevado como esclavo. Después de ser un hijo mimado, después de ser un hijo especial por su padre, por supuesto, no por sus hermanos. Y vemos nosotros que fue llevado a servidumbre. Él sabía todo lo de la palabra de Dios, pero él sabía que Dios estaba con él. Él no tenía miedo porque sabía que Dios iba con él. Dios estaba con José. Aún en la cisterna estaba Dios con José, aún porque lo iban a matar. Y Dios lo salvó porque lo vendieron. Y cuando fue llevado esclavo, dice que todo lo que él tocaba prosperaba. Leemos en Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su padre todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y
y le dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Era José de hermoso semblante y belleza. Nosotros vemos que lo que hacía la diferencia en la vida de José eran sus convicciones. Él tenía al Dios Todopoderoso. Por eso nosotros decimos, no importa lo que pueda pasar a nuestro alrededor, no importa las circunstancias, no importa todo lo que se desate, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Esa es la convicción que nosotros podemos tener. Dijo Gamaliel, ¿por qué persiguen a los cristianos? Si de verdad Dios está con ellos, no nos vamos a encontrar peleando contra Dios. Y si Dios no está con ellos, van a desvanecer. Quiere decir que van a retornar al mundo porque no está. Pero qué diferencia es que Dios esté con nosotros. No importa la cisterna que estés, no importa en dónde te encuentras, si Dios está contigo, Dios va a poner la gracia, Dios va a poner el favor, porque somos hombres y mujeres de destino. Otra cosa que hizo un hombre grande a Josué es que él fue tentado. La esposa del Potifar vino y lo vio y vio que era de hermosura y ella quiso acostarse con él y él no cedió. Él vino y él no cayó en las tentaciones que le estaban poniendo. Y tal vez muchos se van a decir, oh sí, pero tenemos la vida de David. David sí pecó. Y David confesó su pecado y David sabía que servía a un Dios bueno y misericordioso. Nosotros lo encontramos en el Salmo 51, la oración que hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. José lo hizo grande porque no pecó. Él no cedió a la tentación. Estaba acosado sexualmente y él no cedió. Tenemos la historia de David, que David cayó, pero David reconoció que él había pecado contra Dios primeramente, antes de los demás. ¿Sabe qué es lo peor que puede hacer un cristiano? Es vivir en el pecado. Hay una diferencia, que nosotros pecamos, porque nadie de nosotros puede decir que no peca. Pero la diferencia es que muchos viven en pecado. ¿Cómo estás viviendo? Porque una cosa es que peques humanamente, porque somos humanos que fallamos y pecamos. Y otra cosa es que vivamos en pecado. Mucha gente ahorita en este tiempo está viviendo en pecado. La palabra de Dios dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Porque no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Mas nosotros sí sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Si tú has fallado, si tú has pecado, reconoce tu pecado delante de Dios, ya que tenemos un Dios grande que te puede perdonar. José vivía en santidad. Y vamos a ir a la otra parte porque ya se me acaba el tiempo. José era un hombre que conocía el perdón. José conocía el perdón. Para que nosotros seamos hombres grandes, conocidos delante de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres con convicciones. Tenemos que ser nosotros personas que vivamos en santidad. Una cosa es vivir apartado y una cosa es vivir apartados para Dios. Porque tú puedes vivir apartado de todo, pero no amar a Dios. Pero nosotros tenemos que vivir apartados del malo, apartados de lo malo, pero apartados viviendo para Dios. Unas personas que nosotras somos
los que amamos a Dios desmedidamente. Nosotros tenemos que ser personas que amemos a Dios bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier fuego, bajo cualquier lluvia. José estaba en la cisterna, fue vendido, fue presionado, fue llevado hasta la cárcel, pero él nunca negó a Dios. Él sabía que el Dios Todopoderoso, que estuvo con su bisabuelo Abraham, que estuvo con su abuelo y que estuvo con su padre, es al Dios que él servía. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que tenemos que estar en estas tres características. Como te digo, si fallaste, tenemos un Dios que en el Salmo 51 nos perdona. Una cosa es cometer un pecado y una cosa es vivir en pecado. Dios quiere salvarte. Dios te dice, importa el hoy. Puedes pedirle perdón al Señor, puedes decirle, Señor, ayúdame, porque yo quiero vivir siempre a tu lado, yo quiero estar contigo. Tenemos un Dios bueno. El Evangelio no es para condenar, el Evangelio ahorita está para perdonar, para levantar, para restaurar y para levantar. El Evangelio es un Evangelio de gracia, un Evangelio de misericordia, un Evangelio en que hace la diferencia entre lo justo y lo injusto, un Evangelio donde Dios mismo es el que nos da la oportunidad. A veces Dios te va a poner a tus enemigos en tus manos, pero ¿qué hizo José? Él tuvo su sueño, se cumplió. Ustedes se recuerdan el sueño de las 7 vacas y de las 7 flacas que se comían a las gordas. Cuando se cumplió ese sueño, él tuvo a sus hermanos porque había hambre en Israel y llegaron sus hermanos. Él no les pagó con la misma, él tuvo misericordia de ellos, los perdonó. Esto también es algo profético, ¿verdad? Que nosotros sabemos que un día Israel va a abrir los ojos y va a ver al Cristo, es algo profético, pero también que nos enseña a nosotros que es mejor hacer el bien en todo tiempo y eso nos va a hacer grandes. No pagues mal por mal, paga el bien sin mirar a quién y sin mirar la situación que sea, y eso te va a hacer grande delante de los ojos de Dios y eso te va a prosperar y Dios va a estar contigo todos los días, no importa la circunstancia. Él va a poner la gracia y el favor delante de los hombres. Todo lo que hagas va a prosperar. Por eso José fue conocido como un hombre grande y Dios nunca lo dejó y Dios nunca se apartó de él. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía en qué Dios había creído. Nosotros en estos tiempos tenemos que ser hombres y mujeres de convicción que lo que está pasando a nuestro alrededor, máxime en este tiempo donde nosotros vemos que mucha gente tiene miedo, nosotros tenemos que creer y confiar en el Dios que nos puede rescatar, en un Dios que nos hace hombres y mujeres de propósito. Dios les bendiga. Hasta la próxima vez. Señor les bendiga. Los amamos, los bendecimos. Están en nuestras oraciones. Que la gracia, que el Espíritu Santo y que la sangre de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Bendiciones. Hasta luego.